Charles Powell, director del Real Instituto Elcano, muchísimas gracias por atendernos y estar con nosotros. Con mucho gusto, gracias a vosotros. La primera pregunta se la estamos haciendo a todas las personas a las que estamos entrevistando en esta serie de entrevistas sobre la Unión Europea, y es: ¿cuál es el estado de salud de la Unión Europea para usted? Pues yo diría que la Unión Europea atraviesa un momento bastante crítico. Solemos decir en el mundo de los think tanks y solemos escuchar que la Unión nunca había estado tan dividida, o que hacía mucho tiempo que no estaba tan dividida. En primer lugar, entre países acreedores y países deudores. En segundo lugar, hay una tensión cada vez más fuerte entre digamos, los países más partidarios de la integración y otros que son más escépticos, que ahora mismo se puede plasmar, por ejemplo, en el grupo de 8 países liderados por Holanda, que han firmado un documento hace poco contrario a una mayor integración económica, y por otro lado los 4 países Visegrado, ¿no? Yo diría que esos 2 bloques son ahora mismo los más reacios al proyecto de integración europeo tal y como se suele entender, por ejemplo, desde España, ¿no? Esto a título general, ¿no? Es decir, que hay grandes tensiones internas. Y en segundo lugar, está en un momento crítico porque hubo una ventana de oportunidad que se abrió el año pasado, después del ciclo electoral, ¿no? Las elecciones que hubo en Austria, Holanda, Francia, Alemania, etc. Y debido al tiempo que ha tardado Alemania en formar gobierno, pues realmente esa ventana de oportunidad se ha ido cerrando, y ahora mismo todas nuestras miradas están puestas en el Consejo Europeo de junio. Si no logramos en junio hacer avanzar el proyecto de integración europeo, sobre todo en lo que se refiere a su gobernanza económica, pues va a ser muy difícil asegurarse de que la Unión está en un buen estado, o en un estado capaz de hacer frente a la próxima recesión que posiblemente tengamos ya a la vuelta de la esquina, ¿no? Con lo cual este año es crucial porque, como es sabido, en mayo hay elecciones europeas, habrá una nueva comisión, un nuevo Parlamento, y por lo tanto en cuanto entremos ya en época preelectoral, pues la capacidad de los gobiernos para hacer cosas será mucho menor. O sea, yo diría que estamos en un momento bastante crítico, bastante delicado, y en el cual los ciudadanos en muchos países, no en España, pero en muchos países, son críticos en relación con el proyecto europeo, y se percibe también una falta de consenso dentro de los grandes estados en lo que se refiere a la futura evolución de Europa. Me parece que ahora la situación está en las decisiones que puedan tomar tanto Merkel como Macron. Macron parece que es más propicio a una mayor integración, pero Merkel parece que está parándole un poco los pies a Macron, aunque la sintonía entre los 2 países es buena. ¿Dónde podría acabar esto? Bueno, efectivamente, ahora mismo la gran pregunta es si Francia y Alemania van a ser capaces de gestar un consenso que recoja las inquietudes, digamos, de estos 2 bloques, ¿no?, a los que nos hemos referido, aunque en realidad no son 2 bloques homogéneos, ¿no?, porque hay posturas diferenciadas, pero digamos que hay una tensión entre los países que quieren profundizar en la integración económica, por ejemplo, mediante una unión bancaria plenamente desarrollada, mediante la creación de la figura del ministro europeo de Finanzas, mediante la creación de un Fondo Monetario Europeo, etc. Y las reticencias de Alemania. En estos momentos el problema para la señora Merkel es que, por un lado, sus socios de gobierno, los socialdemócratas, han perdido a Schulz, que era probablemente el más europeísta, el más integracionista de sus líderes, y son muy sensibles a las inquietudes de su electorado, que no es muy proclive a esta mayor integración económica. Y por otro lado, dentro del bloque conservador, el CSU está adoptando posiciones duras también en relación con la integración europea. Por lo tanto, por un lado, la señora Merkel tiene que llegar a un consenso intraalemán, teniendo en cuenta los equilibrios estos que comento, y por otro lado tiene que intentar llegar a un acuerdo que satisfaga a Macron. Yo creo que va a ser muy difícil que de ese pacto o de ese acuerdo salgan cosas realmente notables, ¿no? Yo creo que será lamentablemente un consenso de mínimos. ¿Hacia dónde, cuál cree usted que deben ser las principales prioridades que se deben establecer en este Consejo, o las bases que se deben poner en este Consejo de cara al futuro de la Unión Europea? Bueno, se van a plantear muchos temas, ¿no? Pero en lo que se refiere a la gobernanza económica en concreto, pues algunas de estas cosas que he mencionado, ¿no? La creación del ministro de Finanzas,
la creación, posiblemente, ¿no? Esta es una propuesta muy ambiciosa, de un presupuesto para la zona euro, específico para la zona euro, y la creación de un Fondo Monetario Europeo, ¿no? Es decir, avanzar en general en lo que se refiere a una posible y eventual mutualización de la deuda. En Alemania hay enormes resistencias a esto, no va a haber un Big Bang, no va a haber un gran salto hacia adelante, va a ser un proceso incremental, pero como digo, la gran preocupación que tiene mucha gente es saber si estas medidas modestas, incrementales, etcétera, van a ser suficientes para preparar a la zona euro ante una posible recesión de aquí a 2 o 3 años. La economía alemana ha sorprendido a muchos observadores, no está creciendo al ritmo que se esperaba, y empieza a haber preocupación, incluso bueno, la idea de que podemos estar ya en vísperas o en fin, al inicio de un proceso que podía dar lugar a una nueva recesión económica. Entonces la gran pregunta es, ¿qué tenemos que hacer para asegurar la viabilidad de la zona euro, en primer lugar? Y segundo, ¿qué tenemos que hacer para que, si se produce otra recesión, no tenga el impacto brutal económico, social, pero también político que ha tenido la gran recesión del 2008? Y sinceramente creo que somos muchos los que somos escépticos, ¿no?, sobre la capacidad de la Unión a la hora de tomar estas medidas. Hablaba usted sobre la creación de un ministro de Finanzas europeo, lo cual ayudaría a crear, digamos, caras de cara a la gente que representase en la Unión Europea, que es un problema que tiene la Unión y que hemos visto representada con el caso de corrupción del senador popular que en relación a Azerbaiyán y a otra serie de casos, y vemos cómo muchos medios han confundido el Consejo de Europa con el Consejo Europeo. Hay un problema, es evidente, de las instituciones europeas. No terminamos de saber cuál se encarga de qué, y los ciudadanos europeos tampoco tienen la sensación de tener muy claro a qué se dedica cada uno, ni tiene una imagen muy clara. En España tenemos muy claro que tenemos a Merkel como la imagen de la Unión Europea, pero tampoco es de la Unión, es presidente de Alemania. ¿Cómo solucionamos esto? Pues es verdad que es un gran reto, ¿no? Yo he enseñado durante muchos años historia de la integración europea, y algunos de mis alumnos, sobre todo los no españoles, por ejemplo los norteamericanos, con mucha razón me decían, oiga, pero es que no hay otras maneras de describir estas instituciones. ¿Cómo es que los europeos no hemos sido capaces de etiquetar de una manera más diferenciada estas instituciones, ¿no? Consejo de Europa, sede en Estrasburgo, Consejo Europeo como reunión de jefes de Estado y de Gobierno, Consejo como Consejo de Ministros. Realmente somos muy poco hábiles, ¿no?, a la hora de comunicar. Y es verdad, porque en el fondo todas estas instituciones pues datan, bueno, algunas básicamente de los años 40-50, ¿no? Consejo Europeo, Consejo de Europa es el más antiguo. Y en esa época pues quizás no había no se sentía esa necesidad de explicar al ciudadano lo que se estaba haciendo, ¿no? Esto por un lado. Por otro lado, es indudable que las instituciones europeas son muy complejas. No es fácil explicar a la gente exactamente cuál es el papel del Parlamento, de la Comisión, del Consejo de Ministros y del Consejo Europeo. De hecho, en nuestras conversaciones con colegas pues chinos, por ejemplo, o indios, vemos que les causa una gran perplejidad, y son personas, en fin, que se toman cierto interés por intentar comprender cómo funciona esto, ¿no? Y por lo tanto es verdad que deberíamos hacer un ejercicio de simplificación y también un ejercicio de explicación, ¿no?, pedagógico. En parte la culpa la tienen también nuestros gobiernos nacionales, los Estados miembros, ¿no? Yo siempre digo, no es muy original, pero creo que es importante, que en Europa existe una cierta tendencia a nacionalizar los éxitos y europeizar los fracasos, ¿no? Y entonces, claro, al final la gente no sabe muy bien atribuir correctamente la responsabilidad de lo que ocurre. Es decir, si el presidente del gobierno español se atribuye casi en exclusiva la recuperación económica española, pues eso casa mal con el hecho de que sabemos que el papel del Banco Central Europeo de Frankfurt ha sido absolutamente crucial. Casa mal también con la importancia que se le suele atribuir a Bruselas, ¿no?, como ente un tanto abstracto a la hora de facilitar la recuperación. Es decir, que ni siquiera
los máximos responsables de nuestros propios Estados miembros hacen lo más mínimo por aclarar quién hace qué y quién es responsable realmente de las políticas públicas que emanan tanto de la Unión como del nivel nacional, ¿no? Y es verdad, esto dificulta la comprensión del sistema político de la Unión y probablemente produce al final un cierto rechazo en el ciudadano medio. Usted ha escrito sobre el papel de España en Europa, en la Unión Europea, y la influencia que ha jugado nuestro país en la Unión. ¿Qué intereses debe tener España en la Unión y en qué campos ha dejado de ser una referencia, ¿no? Aunque es la cuarta potencia de la Unión Europea, bueno, cuando salga Gran Bretaña será... Perdón, será la cuarta. Sí, será la cuarta. Bien, será la cuarta. Aunque va a ser la cuarta, parece que no juega el papel que le correspondería. Bueno, en esta casa llevamos años debatiendo esto, ¿no? Y probablemente la expresión más frecuentemente utilizada es que España golpea por debajo de su peso, ¿no? Incluso en nuestras reuniones ya la gente se ríe cuando lo decimos porque se ha convertido en una especie de mantra, ¿no? Y quizás tendríamos que preguntarnos, bueno, ¿hubo un momento en el cual España no golpeaba por debajo de su peso? Y yo diría que sí, yo diría que hubo un momento en el cual España golpeaba por encima de su peso, que es básicamente, bueno, la primera década de su pertenencia a lo que entonces eran las comunidades europeas, luego la Unión, es decir, la década 86-96, ¿no? En parte, claro, esto no fue solamente una virtud española, era también el momento que atravesaba Europa, ¿no? A España le ha venido siempre muy bien una Europa en la cual el tándem franco-alemán funciona y cuando hay una Comisión Europea fuerte. Yo siempre digo además que el lema no escrito de la política europea de España es todo con Alemania, nada contra Francia. Entonces, cuando Francia y Alemania están remando en la misma dirección y además hay un presidente de la Comisión fuerte, como en el caso de Jacques Delors, a España le ha ido muy bien, básicamente europeizando sus prioridades, ¿no? Es decir, europeizando en aquellos años, sobre todo, su necesidad de converger económicamente, y ahí jugó un papel muy importante pues, los fondos de cohesión, los fondos estructurales, etc., pero también europeizando sus inquietudes geopolíticas, y probablemente ahí lo más importante que hizo España fue el famoso proceso de Barcelona. Es decir, se trata en el fondo de insertar tu interés nacional en un interés europeo más amplio. También se logró, por ejemplo, que la Unión Europea se tomara en serio América Latina. América Latina realmente no existía para la Unión Europea hasta que no se incorporaron España y Portugal. Y, de nuevo, España y Portugal lograron europeizar esa agenda que era básicamente una agenda peninsular, ¿no? Aznar lo logró también en cierta medida en relación con la relación transatlántica, aunque es verdad que eso luego tuvo un desarrollo más desigual debido fundamentalmente a la guerra de Irak, ¿no? A principios de este siglo. Es decir, que los gobiernos españoles que han sido eficaces básicamente han sido aquellos que han logrado, como digo, europeizar el interés nacional español, tanto en términos de políticas concretas, por supuesto la política agrícola común, probablemente de las más antiguas, la política de pesca, las políticas regionales que he mencionado antes, pero también estas otras políticas regionales como la euromediterránea y la euro-latinoamericana, ¿no? Una pregunta que nosotros nos hacemos es, con frecuencia, ¿no? ¿Por qué España es menos eficaz? ¿Por qué España parece ser menos influyente en Europa hoy en día? Y yo creo que básicamente hay dos motivos. Por un lado, esta Unión Europea es mucho más compleja y heterogénea que la Unión de los años 80-90, en la cual España se movía con mayor facilidad. Es decir, las ampliaciones más recientes han hecho de España un país más periférico dentro de la Unión, incluso, digamos, más excéntrico en el sentido geográfico. Estamos en el extremo occidente, ¿no?, de la Unión Europea. Y por otro lado, yo creo también que se han debilitado ciertos consensos básicos en la propia España. Es decir, que por un lado tienes que tener una idea muy clara de lo que quieres hacer, o tiene que haber un consenso social, político, amplio en lo que se refiere a tu actuación en Bruselas, y yo creo que eso falta hoy en día. Y por otro lado, tiene que haber un entorno europeo que sea receptivo. Es decir, que en los años 80-90 España sabía lo que quería, era proactiva, tenía capacidad propositiva bastante notable,
Y al mismo tiempo había un entorno europeo que era receptivo. Hoy en día tenemos un panorama político doméstico nacional español mucho más complejo, donde no existen estos grandes consensos, y al mismo tiempo el entorno europeo es menos receptivo. Y el resultado de esas dos cosas es una España menos influyente en Europa. ¿Cuáles deberían ser las prioridades de España? ¿Qué asuntos le interesan principalmente a España? Por ejemplo, en el ámbito, digamos, económico, a España le interesan o le deberían interesar todas aquellas políticas que permitan el desarrollo de nuevos sectores económicos en los cuales España no está especialmente bien posicionada. Digamos, todo eso que solemos resumir con el concepto de cuarta revolución industrial, ¿no? El mundo digital, la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, ¿no? Todos estos nuevos desarrollos tecnológicos en los cuales España potencialmente podría estar bien situada, pero debido a, por ejemplo, los recortes que se han producido en el ámbito de I+D y también problemas con su mercado laboral y problemas con su sistema universitario, pues no está realmente aprovechando esto. En lo que se refiere al ámbito más social, bueno, el problema más grande que tiene España obviamente es el desempleo. España tiene un mercado laboral disfuncional y por lo tanto, de nuevo, la posible europeización de políticas de empleo sería algo muy atractivo. Esto también está relacionado con el tema del I+D que ya he mencionado y con algo que ha propuesto Macron, como es la europeización de nuestro sistema universitario, ¿no? Como sabe todo estudiante universitario español, el sistema universitario sigue siendo muy endogámico, hay muy pocos profesores europeos enseñando en las universidades españolas. Es verdad que el sistema Erasmus funciona muy bien, pero no sé realmente qué aporta a las universidades españolas. Probablemente aporta mucho a los individuos que vienen aquí con el programa Erasmus y se benefician sin duda los españoles que salen fuera con estos programas Erasmus, pero no sé realmente cuál es el pozo, ¿no?, que deja esto en las propias estructuras universitarias españolas. Por lo tanto, todo lo que sea abrir el sistema educativo español y europeizarlo, pues también creo que, de nuevo, sería un ejemplo de cómo España puede insertar un déficit o una preocupación nacional en un entorno europeo más dinámico, ¿no? Y hay muchos otros ejemplos. Nos vendría bien que Europa tuviese una política migratoria, que no tiene. España, no olvidemos, ha hecho un esfuerzo bastante notable en ese sentido. 1 de cada 10 residentes en España ha nacido fuera de España. O sea que es una proporción importante de la población. Pero Europa no tiene a fecha de hoy realmente una verdadera política migratoria, como tampoco tiene ya, y esto es casi más grave, una auténtica política de asilo, ¿no? En fin, yo creo que habría que buscar identificar nuestras debilidades estructurales, otras, por ejemplo, que también tienen que ver con el envejecimiento de la población, ¿no? España tiene una de las poblaciones más envejecidas de Europa, y dado que muchos de estos problemas difícilmente pueden tener solución en el ámbito estrictamente nacional, ver cómo se pueden insertar en la agenda europea. Hablando de la capacidad de defensa que puede llegar a tener la Unión Europea en su conjunto. En 2017 se creó la PESCO, que ha sido una de las primeras iniciativas de cooperación entre ministros de defensa, que podría tener como horizonte la creación de un euroejército. Sobre esto hay bastantes dudas de lo que podría pasar. En todo caso, ¿qué proceso cree que va a seguir la PESCO? ¿Cuáles son los principales escollos para que los Estados cedan en competencias en materia de seguridad? Bueno, yo creo que el problema principal de la PESCO tal y como está planteada es que si estamos todos es como si no estuviera ninguno. Es decir, cuando todo el mundo al final, prácticamente todos los Estados miembros han podido sumarse, eso ha sido porque realmente se ha bajado el umbral de acceso, ¿no? Entonces, se ha querido hacer una cosa tan inclusiva, tan abierta a la participación de todo el mundo para que nadie se sintiera excluido, etcétera, y el resultado es que realmente si todo el mundo puede participar, ¿no? Nosotros decimos aquí mucho, si todo es estratégico, nada es estratégico, ¿no? Si todo es prioritario, nada es prioritario. Entonces, nuestro temor es que la PESCO a corto plazo sea sobre todo un recurso retórico más que una política real, ¿no?
Hoy por hoy la PESCO se ha conformado de acuerdo con una serie de proyectos bastante modestos en su alcance, ¿no? Y aquí lo que le interesa a España, yo diría, son dos cosas. Primero, a España le interesa, lógicamente, fomentar su industria de la defensa. Y por primera vez en la historia de la Unión, la Comisión ha reconocido y ha aceptado la idea de que la Unión Europea debe aportar fondos comunes a esta industria europea de la defensa. Aquí el peligro para España es que al final esto se convierta en una forma de subsidiar a las grandes industrias de defensa europeas, que son básicamente la francesa, la alemana y la italiana, y que España se quede un tanto al margen, ¿no?, de posibles proyectos tecnológicos, etcétera, en este ámbito, ¿no? Y por lo tanto, esa es una de las cosas que nuestras empresas están intentando evitar a toda costa, y nosotros en el Cano estamos bastante involucrados en esto, ¿no?, todo el tema del Defense Package. Más allá de eso está la cuestión conceptual que tú comentabas, es decir, ¿para qué sirve todo esto?, ¿no? Y esto sigue sin estar del todo claro. En primer lugar, porque a veces entra en colisión con la OTAN. Es decir, si es la OTAN la que sigue siendo básicamente la institución que garantiza nuestra defensa territorial, ¿para qué sirve este tipo de iniciativas? Y la respuesta que estamos dando a la opinión pública es que esto básicamente no tiene que ver mucho con la defensa territorial, sino con la seguridad, en concepto más amplio, en sentido más amplio. Y por lo tanto, de lo que estaríamos hablando en realidad es de desarrollar capacidades para poder actuar, pues, en Mali, en los Bálticos, para hacer frente supuestamente a la agresividad rusa. Pero, como digo, inmediatamente se produce cierta confusión, ¿no?, entre el objetivo de contribuir a la defensa territorial de la Unión y el objetivo de contribuir, por ejemplo, pues, a la paz y a la seguridad en el Sahel y en otros territorios que no son propiamente europeos, ¿no?, sino más bien en nuestro vecindario. Y esto, por ejemplo, genera confusión en relación con la idea del ejército europeo, ¿no? Reino Unido y Francia nunca quisieron un ejército europeo, ¿no? Les parecía incompatible con su soberanía nacional y también, en el caso británico, incompatible con la OTAN. Ahora que se va el Reino Unido, hay otros países que están haciendo explícita su oposición a esta idea, ¿no? Y como digo, a mí lo que me preocupa es que nuestros gobiernos, no solamente el español, no están explicando a la opinión pública qué es lo que se pretende realmente con PESCO, ¿no? A esto se ha sumado un elemento de confusión adicional porque la estrategia global europea de la señora Mogherini habla de autonomía estratégica. Es decir, la idea es que la Unión Europea sea capaz de desarrollar una cierta autonomía estratégica. ¿Autonomía respecto de quién? Evidentemente respecto de Estados Unidos. Y de nuevo, aquí se suscita el viejo fantasma del choque entre OTAN y Unión Europea. Es decir, si estamos hablando en serio de autonomía estratégica, lo que estamos diciendo es que eventualmente los socios europeos de la OTAN podrían actuar sin participación, bueno, de Estados Unidos, Canadá y Turquía, ¿no?, que son los miembros no europeos. Pero esto da mucho miedo a algunos miembros de la OTAN que también son miembros de la Unión Europea porque piensan que esa nunca ha sido la idea, ¿no?, que la Unión Europea nunca debía entrar en competencia con la OTAN. Por lo tanto, resumiendo, creo que aquí hay falta de claridad y creo también, en cierta medida, que la PESCO se ha fomentado para dar una falsa sensación de unanimidad y una falsa sensación de unidad en un momento en que la Unión Europea tenía muy difícil avanzar en otros ámbitos. Es decir, necesitábamos una respuesta vistosa a Brexit y a Trump, en cierta medida. Y esa respuesta vistosa ha sido PESCO. Pero, como digo, mi temor es que esto quede más en un recurso retórico que en algo que realmente tenga consistencia propia. Porque además hemos visto que en los hechos, con el bombardeo de Siria por parte de los Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, Gran Bretaña ya no, pero Francia se ha comportado como aliado de Estados Unidos y han dejado a la Unión Europea completamente a un lado. Absolutamente. Es decir, que este ámbito sigue siendo esencialmente intergubernamental a ojos de los jefes de Estado
y de gobierno de algunos países grandes, ¿no? Y por lo tanto hablar de una política europea de defensa y seguridad pues sigue siendo prematuro. Existen elementos, pero a la hora de la verdad, efectivamente, ¿no? El presidente Macron ha actuado pues sin consultar a la señora Mogherini, ¿no? Lo cual en el fondo la desautoriza. Es decir, si la señora Mogherini es la alta representante y vicepresidenta de la Comisión, supuestamente responsable de estos ámbitos, bueno, pues tendría que haber habido, ¿no? alguna consulta, pero Francia lo que está diciendo básicamente es que este es un tema nuestro, es un tema intergubernamental, nosotros no tenemos por qué pedirle permiso a la Unión ni a la señora Mogherini, y en ciertos ámbitos muy importantes vamos a seguir actuando al margen del proceso comunitario. Y esto socava, claro, la credibilidad del proyecto europeo en el ámbito de la defensa, sin duda. Hablando también sobre seguridad de la Unión, el cinturón del Sahel, la posible llamada antifrontera de la Unión, se ha convertido en una preocupación para Europa. Sí. La zona es fuente de conflictos, pobreza, delincuencia organizada, terrorismo. Países como España, Francia, Gran Bretaña, Italia y Alemania han desplegado centenares de tropas en esta región africana. ¿Por qué es tan importante esta zona para la Unión? Bueno, básicamente porque es el vecindario de nuestro vecindario, ¿no? Es decir, nuestro vecindario inmediato es Magreb, MENA, ¿no? Middle East, North Africa, o sea, el arco que va desde Mauritania hasta Egipto. Y ahí, bueno, en relación con ese vecindario, la Unión Europea viene desplegando una política de vecindad, sinceramente no muy eficaz, pero bueno, existe y se ha desarrollado a lo largo de estos años, estas décadas ya. Y lo que nos hemos dado cuenta es que la inestabilidad del Sahel estaba empezando a repercutir en la estabilidad de nuestro vecindario inmediato. Por lo tanto, nos vamos alejando cada vez más de nuestras fronteras porque nos damos cuenta de que si no se resuelven los problemas del Sahel, eso va a incidir negativamente en nuestros vecinos, ¿no? Escuché una vez una explicación muy sencilla y muy convincente de por qué el Sahel se había convertido en un fenómeno tan preocupante, ¿no? En boca de un representante de la Unión Europea en el Sahel, y decía que había habido tres, digamos, innovaciones tecnológicas muy sencillas y muy primarias que habían transformado el Sahel. Sahel en árabe significa frontera o borde, y lejos de ser una frontera, un obstáculo, se había convertido en una autopista de seis una autopista de 6 carriles. ¿Por qué? Por 3 instrumentos tecnológicos muy sencillos: el Toyota Land Cruiser, el teléfono satelital y el GPS. Es decir, cuando los criminales han tenido acceso a estas 3 cosas, que son baratas, han pasado a ser este Sahel, que era históricamente, milenariamente una barrera, se ha convertido en una autopista espectacular, ¿no? Que permite, como tú decías, tráficos ilícitos de todo tipo, ¿no? Drogas, personas, armas, etcétera, petróleo incluso. Le quería preguntar en una pequeña frase, poco antes de terminar, ¿cómo va a acabar el Brexit? Mal. El Brexit es un desastre para el Reino Unido. Yo creo que David Cameron pasará a la historia como el peor primer ministro británico desde Neville Chamberlain, lo cual ya es bastante, puede estar orgulloso. Fue un acto de absoluta irresponsabilidad que en realidad lo que pretendía era trasladarle a la población un problema interno, como es el hecho de que el Partido Conservador estaba dividido en relación con este tema, como sigue estando dividido después del referéndum. Y por lo tanto es un acto de extrema irresponsabilidad. A mí, por cierto, me recuerda bastante a la decisión de Felipe González de plantear la permanencia de España en la OTAN. Y Felipe González lo ha descrito después como la peor decisión de toda su carrera política. Es decir, es muy irresponsable trasladar a la población un tema tan complejo que el ciudadano medio no comprende, porque es poliédrico, ¿no? Tiene muchísimas derivadas que la gente no entiende, ¿no? Ahora ya sabemos, por ejemplo, que el día después del resultado la búsqueda más frecuente en Google en Inglaterra era ¿qué es la Unión Europea?
O sea, realmente es una broma de mal gusto, ¿no? Lo que decíamos antes, que es el Consejo Europeo. Claro, si la gente después de votar, o incluso, en fin, votaran sí o no, luego dice, anda, menuda he liado, ¿no? Voy a buscar a ver qué era esto que dicen que es tan importante. Es realmente patético, ¿no? Es realmente patético. Y además va en contra de las tradiciones británicas, ¿no? Entre las cuales está la supremacía del Parlamento. Y en el fondo, por eso yo creo que lo que está aquí en juego es el futuro de la democracia representativa parlamentaria, ¿no? Frente a este modelo plebiscitario, ¿no? Es absolutamente falso que los referéndums sean más democráticos. Los referéndums los carga el diablo, como sabemos, y son absolutamente perniciosos para el funcionamiento de la democracia. Por lo tanto, bueno, el Reino Unido, o una parte de la población británica, ha tomado esa decisión, que yo lamento profundamente porque creo que fue una decisión que se tomó en base a un conocimiento insuficiente del tema, y eso es fruto de la irresponsabilidad de la clase política, también de la clase mediática, ¿no? Los medios de comunicación británicos no han estado a la altura, y por lo tanto yo creo que el Reino Unido estará mucho peor fuera que dentro de Europa. Para el resto de nosotros, para los 27, tiene consecuencias importantes, y yo espero que positivas, es decir, si queremos ver el vaso medio lleno, podemos decir que por lo menos sale de la Unión un país que siempre ha sido contrario a una verdadera integración política, y por lo tanto pues nos quitamos un obstáculo de en medio, ¿no? Hay quien dice, ¿no?, que la suma de Trump, Putin y Brexit han actuado como federadores externos, ¿no? Están ayudándonos a avanzar en el proceso de integración europeo. Por otro lado, la zona no euro antes representaba, con el Reino Unido representa el 30% del PIB. Una vez que salga el Reino Unido, los países que no están en el euro solo representarán el 15% del PIB europeo. Es decir, que la zona euro adquiere todavía más peso y preeminencia dentro de la Unión, lo cual creo que es interesante y es útil, ¿no? Porque es una anomalía, ¿no? En el fondo, la Unión Europea dice que solo hay una moneda, que es la Unión, que es el euro, pero ha otorgado unas cláusulas, digamos, excepcionales a los países que todavía no están, o no quieren estar, o no pueden estar. Al salir el Reino Unido, digamos que se acelera el proceso de integración económica y monetaria. Yo, por lo tanto, lo quiero ver en clave más positiva, pero como digo, para el Reino Unido creo que ha sido una decisión lamentable y que mucha gente pues se arrepentirán de haberla tomado. Para terminar, le vamos a hacer la misma pregunta que estamos haciendo a todas las personas que entrevistamos. ¿Cómo ve la Unión Europea dentro de unos años? ¿Cuál cree que va a ser el camino que va a seguir la Unión Europea durante los años que vienen? Bueno, la verdad es que estamos en unos escenarios muy abiertos, ¿no? Tan es así que hay personas que ponen en duda la pervivencia de la Unión Europea, ¿no? Y hay otras personas que sostienen que, bueno, en vista de que la zona euro y la moneda única claramente no estaban bien diseñadas, pues quizás deberíamos volver atrás, ¿no?, y renacionalizar ciertas políticas. Yo creo que es prácticamente imposible volver atrás, fundamentalmente por el capital económico y político que hemos invertido en el proyecto del euro, y que por lo tanto la única solución es mejorar su funcionamiento, y eso básicamente significa más Europa, es decir, básicamente significa mayor integración económica y monetaria. Si eso va adelante, si no se produce otro crack, otra gran recesión como la del 2008, pues yo creo que de aquí a 10 o 15 años podremos tener una Unión Europea más sólida, más cohesionada y más viable, ¿no? Ahora bien, el gran reto ahora mismo también consiste precisamente en demostrarle a nuestros ciudadanos que esto vale la pena y que esto es útil, no por motivos ideológicos, digamos, o filosóficos, sino tenemos que hacer un esfuerzo mucho mayor para asegurarnos de que los ciudadanos visualizan y entienden la importancia que tiene la Unión Europea, la contribución positiva que puede hacer la Unión Europea a sus vidas, ¿no? Nosotros en el CANO solemos decir algo muy sencillo, y es que la Unión Europea es el mejor instrumento que hemos sabido y podido desarrollar los europeos para hacer frente a los retos de la globalización. Por un lado, a la hora de maximizar sus posibles consecuencias positivas, y por otro lado, a la hora de minimizar sus posibles consecuencias adversas, ¿no?
y por lo tanto necesitamos un instrumento de este tipo, sofisticado, complejo, difícil de entender, como decíamos, para hacer frente a los retos de la globalización que van a seguir estando ahí durante muchos años. Pues Charles Powell, director del Real Instituto Elcano, muchísimas gracias por haber atendido a estudiantes por Europa y mucha suerte. Gracias a vosotros. Suerte a todos.